Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor. Y hoy es viernes, gracias a Dios, es viernes. Fin de semana interesante aquí. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en santa paz. Cualquiera de los seguidores de las tres grandes religiones monoteístas que confluyen en el Medio Oriente, en Tierra Santa, y los de cualquiera otra, sin distinción, que también hacen vida con nosotros. Un privilegio que hay que saber respetar, conservar, preservar. Lo que no hay manera de preservar es la calidad de vida de los europeos sometidos al paquetazo económico neoliberal. Paquetazo, sin eufemismos. Lo dijimos, lo señalamos del año pasado. Los neoliberales ven esto y le provoca como mínimo gastritis, ¿no? Pero son los que querían meternos ese paquetazo. De hecho, nos lo metieron y eso generó el Caracazo. Bueno, ahora estamos viendo a tenazos lo que quieran por toda Europa. No quiero fabricar neologismos. Pero el hecho es que esa desgraciada teoría económica a la cual se han afiliado está causando un desastre social. Y definitivamente un fantasma recorre Europa. Detrás de esto habrá que ver qué pasa con Italia. Lo de Grecia hoy es dramático, ¿no? Pero no lo es menos lo de España, lo de Portugal, que va pasando con silenciador. Francia guardando el tipo, nadando y cuidando la ropa, y Alemania es la única que más o menos está tranquila. Desde luego, hay países que lo están haciendo bien, pero la Europa que entró por el aro, ahora no sabe cómo salirse de esta suerte. Creo que es más gráfico mostrar los acontecimientos en pleno desarrollo y decirles que ya han renunciado 4 ministros y 2 viceministros en el gabinete helénico. De manera que la mañana amaneció hermosa en la Plaza Sintagma, allá al fondo el edificio del Palacio Legislativo, y tenían mayoría garantizada para el paquetazo económico neoliberal porque el gobierno tiene 300, el Parlamento tiene 300. Vieron lo que había en las estradas, ¿no? Una cámara, gente declarando. Estaba tranquilo el ambiente todavía. Vendría la votación y luego... Και η αποκατάσταση των λαθών είναι ακόμα πιο δύσκολη τώρα. Σχεδόν είμαστε σε μονόδρομο. Η χρεοκοπία είναι γεγονός. Δεν είναι να λέμε ότι... Filoteos Lecas, profesor de escuela primaria, dice: una cantidad de errores hemos cometido y es mucho más difícil ahora corregir los errores. Y en esencia, esto es una calle de una sola vía. Vamos a tener que pasar por las dificultades más grandes. La prensa decía tortura, el acuerdo viene gota a gota. Y otros decían tiempos muy difíciles por delante, el teatro político. El ministro de Finanzas, Evangelos de Micelos, es obviamente uno de los protagonistas. Y aquí la realidad, donde debería haber una estación de autobuses, paran los taximetristas porque hay paro de conductores de autobuses. Y los taximetristas tampoco tienen mucho trabajo, no pueden andar rodando porque no pueden pagar el combustible. Vicky Papacristo, necesitamos huelga porque en el momento el desempleo termina matándonos y hay una obligación de cuidar el trabajo. Mientras tanto, al menos puedo sobrevivir, pero el momento no puede ser peor. Y pienso que estamos en el Titanic y estoy a punto de ser tragado por las olas. La gente trata de subsistir con lo que quedan sus cuentas y esta es una demostración del ánimo que prima en la capital helénica. Huelga de transportes también. El líder de los sindicatos de choferes dice:
nos vemos obligados a resistir a esta tormenta de austeridad, de medidas de austeridad que la Troika y el gobierno nos han impuesto. Estamos obligados a luchar contra ellos y lucharemos. Esta es la protesta tranquila. Los ferrocarriles tampoco corren. Y esto es una idea de demostrarle al gobierno que ya ha perdido 4 ministros y 2 viceministros. Miren, hasta las banderas del sindicato estaban clavadas en el viejo ferrocarril. Pero la juventud está tan frustrada como los trabajadores. Los ministros defienden el paquetazo y esta es la plaza central. Un gran banner que dice: abajo con el gobierno plutocrático, los partidos políticos y apoyemos al pueblo en su dignidad. Andreas dice: para los trabajadores y para mí personalmente hay un solo camino, la resistencia y bloquear estas medidas que nos han impuesto. Estamos hablando de bancarrota del pueblo griego y esto no termina nunca. Aleka Papariga dice: bien, ellos vienen a comerse las entrañas del pueblo, la bancarrota no parará y esto se pondrá peor. Así es que el apoyo es para aquellos que luchan y esta deuda también debe ser atendida de alguna manera. Georgios Koutroumanis, un ministro del Trabajo, hablando en el Parlamento, de alguna manera intentaba reflejar lo que se ve en la calle. Por supuesto, hay una reducción en las pensiones para los jubilados. Es el resultado final de una relación de las propuestas y las demandas. La negociación tiene su costo. No puedo decir que sí o que no a todo, pero hay puntos en que será necesario hacer cambios y necesitamos mantener dinero en los fondos de seguridad pública, de seguridad social. Así que apoyaremos cuanto pueda, pero el estado de bienestar bajo estas difíciles circunstancias en el país se hace muy cuesta arriba. Resultado: 4 miembros del gabinete del gobierno de Lucas Papademos renunciaron hoy y 2 viceministros. Como les dije, amaneció tranquilo, pero a lo largo del día la cosa se puso así. Cócteles Molotov contra la policía, Plaza Sintagma y todo un ejercicio de descarga de frustraciones y de violencia represora. Es lo mismo que hemos visto en todos lados donde se ha aplicado a fondo el paquetazo neoliberal y cuando no lo aplican a fondo también. Grecia lleva 2 años de ajuste y de crisis. Más ajuste y más crisis. La Troika exige al Ejecutivo el recorte del gasto social, despidos masivos de trabajadores públicos, no menos de 15.000 van a la calle, privatizaciones de empresas del Estado y, por supuesto, aumento de los impuestos. Este viernes los sindicatos volvieron a salir a las calles encabezando la segunda huelga general en lo que va del año, que ha estado paralizando casi todo el país. Y lo mismo era lo que había anunciado Rajoy en España, ¿no? Creo que estas medidas me van a costar una huelga general. Ya verán, ya verán. Los trabajadores, transportistas, portuarios, médicos de hospitales, maestros, empleados públicos se han reunido para decir que están hartos de los nuevos acuerdos que les tienen garantizado, para empezar, 15.000 despidos con el objetivo de eliminar 150.000 puestos de trabajo hacia el 2015. 15.000 ahora, ¿no? Y 150.000 para el 2015. Para que cuadren las cuenticas a costa del pueblo. Típico neoliberalismo. El descontento también se trasladó a cámaras de comercio que rechazaron el plan porque generará una caída del consumo. Y esto hará que cierren 60.000 pequeños y grandes negocios. Mientras tanto, el gobierno griego de coalición
sufre un nuevo golpe, porque la agrupación ultraderechista Laos, después que dijo, sí, hay que entrar por el aro, son de la derecha, ¿no? Hay que aplicar el paquete, ahora dice, no lo apoyamos, como saben que el paquete igual va a ser aprobado, porque la mayoría del Parlamento son 300 y ellos tienen menos de 20 escaños, entonces salvan la cara. Los cara de piedra estos no votan el paquetazo después de haberlo apoyado, para salvar su cotarrito político ante la opinión pública de los que van a quedar sin trabajo y los jubilados que se van a ver a media ración. El paquetazo de ajuste neoliberal será presentado al Parlamento el próximo domingo. ¿Ah? Van a sesionar en domingo. Y Laos, el partido de la ultraderecha, cuenta con 16 de los 252 diputados que responden al Ejecutivo. De manera que se dan el lujo de decir, sí, hagámonos los bobos, nosotros no aprobamos el paquetazo neoliberal, vamos a salvar los boticos, vamos a salvar la cara con los jubilados y los que se van a quedar sin trabajo y con los estudiantes. Bueno, si pasan por ese purgante, y van a tener que pasar, la troika europea, es decir, Fondo Monetario Internacional, Banco Central, Autoridad Europea Económica, desembolsaría el segundo salvavidas, el segundo tramo de 130.000 millones de euros, pero bajo la exigencia de reducir el sueldo mínimo, oigan bien, el sueldo mínimo todavía lo van a bajar 22%, igual que recorte a las pensiones a los jubilados y el gasto público por 3.000 millones de euros, además de los 15.000 despidos para empezar, y llegarían a la cifra astronómica para el 2015 que hacíamos mención. Es decir, 15.000 despidos ahora. Y para el 2015 tendrían que haber eliminado ya 150.000 puestos de trabajo. La Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, es decir, la Troika, anunciaron que le dan tiempo hasta el miércoles al gobierno de Lucas Papademos para que se trague, para que se trague estas pildoritas neoliberales. La situación tuvo también una nueva alerta. El Instituto de Estadísticas griego informó hoy que en noviembre pasado el número de gente que se quedó sin trabajo superó por primera vez el 1.000.000 de personas y afectó al 20,9, 21% de la población económicamente activa. En España ya superan los 5 millones los desocupados. La realidad griega es en la actualidad una muestra de lo que ocurre en toda Europa, donde la mayoría de los gobiernos se fueron organizados acá los muchachos, trajeron martillos, rompieron las losas, rompieron los mármoles y fabricaron proyectiles. Είναι ώρα ιστορικής ευθύνης για το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτή την ώρα δοκιμάζονται και εντοχές της κυβέρνησης. Και είναι σαφές πως δεν μπορούν όλοι να σηκώσουν το βάρος της. Lucas Papandreou tuvo que dar la cara. El primer ministro dice que el impacto llevaría al caos. Prometió que todo lo necesario se hará para garantizar que el Parlamento apruebe las nuevas medidas de austeridad, las cuales afectarían a los griegos con un recorte de salario mínimo de más del 20% durante lo que ya es el quinto año de recesión. ¿Se acuerdan que hablamos en diciembre del año pasado de recesión en Europa y nos llamaron tremendistas, ¿no? También prometió reemplazar a cualquier otro miembro del gabinete que no apoye plenamente su línea. Es absolutamente necesario completar el esfuerzo que comenzó hace casi 2 años para consolidar las finanzas públicas, restablecer la competitividad y lograr la recuperación económica. Bla, 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 bla. Estos neoliberales repiten el catecismo casi con el mismo libreto en todas latitudes, ¿no? Un proyecto de ley para nuevas medidas de austeridad fue presentado al Parlamento después de la reunión de 5 horas. En el centro de Atenas, los enfrentamientos que les mostramos, multitudes de jóvenes, algunos con máscaras antigas, con martillos para romper las piedras de mármol en la plaza Sintagma. Grecia, prisionera de la deuda, no tiene dinero para cubrir el pago de los bonos de 14.500 millones de euros para el 20 de marzo.
y debe alcanzar contrarreloj el acuerdo vital para un nuevo salvavidas, pero de plomo. Papademos dijo que el rescate hay que lograrlo y un acuerdo de reducir la deuda con los acreedores privados permitiría volver. La gente de la extrema derecha que dijo nos desmarcamos quiere cuidar su imagen. George Kratzaferis en el Ministerio de Trabajo, y la gente como esta del Laos dice, si el primer ministro y el país tratan de salir adelante, bueno, esto no significa que nosotros vayamos a crear un problema en la corriente situación para el país, pero no votaremos estas medidas. Es decir, son los de la extrema derecha, son los que apoyaron el paquetazo neoliberal, pero como tienen menos de 20 escaños y no hacen diferencia, se dan el lujo de decir, ahora no lo apoyamos. Es decir, habrá que creer que están con los trabajadores. Kratzaferis dijo, yo no creo en elecciones que den respuesta. Pienso que es necesario ordenar las cosas y no tenemos miedo de ir al debate parlamentario. Hipocresía total. Grecia en huelga antes de una votación crucial. El mayor sindicato de Grecia dijo que emitirá órdenes de arresto. Oigan bien, Sindicato Policial de Grecia dice que emitirá órdenes de arresto contra los prestamistas internacionales de Grecia por atentar contra la democracia y señaló que se negaría a luchar contra nuestros hermanos los trabajadores. Cristina Derecho no vota. No vota. La vicecanciller dice que no va a acompañar, y Makis Virodis, la segunda de a bordo del Ministerio de Exportaciones, dice que no van a ser solidarios con las medidas. Es decir, ya se van 4 ministros y 2 viceministros. El líder de la Alianza Democrática, Dora Bakoyannis, dice que el pueblo está en estado de desesperación, como lo acabamos de ver, y están jugando a las elecciones, y cree que habrá un mayor castigo, y esto será muy grande con estas nuevas medidas. Teodoros Pangalos, llegando a una reunión de gabinetes, el ministro de Salud, Andrea Loverdos, el ministro de Defensa, Dimitris Avramopoulos, el ministro de Seguridad Social y Protección Civil, Christos Papoutsis. Bueno, reunión de gabinete que parece más bien una reunión de deudos. Renuncia a la viceministra de Relaciones Exteriores, la Marilisa Xenogiannakopoulou, renunció como medida de protesta contra los duros términos incluidos en el acuerdo de rescate que Atenas necesita para evitar la cesación de pagos. Miembro del Partido Socialista que integra el gobierno de este caballero, de la unidad del primer ministro Papademos, se da tras la renuncia del ministro socialista del Trabajo, y junto con él también se fueron 4 ministros de centro derecha. Grecia o quiebra o hace pacto con la Unión Europea. Tragedia griega. Y ahí están las gráficas. El ministro de Finanzas Evangelos Venizelos negociará en Bruselas el desbloqueo del segundo rescate, el segundo salvavidas de plomo, de 130.000 millones. Llegó a la reunión del Eurogrupo con un acuerdo cerrado al extremo. Masivas protestas, y Jean-Claude Juncker, premier de Luxemburgo y presidente de la Eurozona, ha dicho: hoy hemos anotado que la situación que se vive en Grecia es dramática, hemos informado de los datos a los miembros de la Troika y de los acuerdos que se han logrado hasta ahora en Atenas, hemos hablado acerca de un paquete de políticas económicas, lo digo así, un package, sin eufemismo. Jean-Claude Juncker, la respuesta es simple y fácil. El Parlamento griego no va a rechazar el paquetazo. Bueno, el paquete, dijo él, ¿no? El aumentativo es nuestro. Y repito, el Parlamento griego no va a rechazar este paquete. Olli Rehn, de la Comisión Europea Económica y Asuntos Monetarios, dijo: pienso que vamos a tener críticas, no vamos a oír demasiadas conferencias de prensa esta tarde. Luxemburgo
primer ministro Juncker dijo: a pesar de todos estos intercambios durante los pasados meses en Atenas, la situación está difícil. Rehn creó una cuenta bloqueada para Grecia, podría ser pertinente. Es decir, vamos a hacerte una cuentica, pero te la bloqueamos. Si te portas bien, la abrimos. Si no, nada. ¿Qué es esto? Bruselas. ¿Quiénes son los que se quejan? Los bomberos. ¿Dónde están? En el edificio del gabinete. Rudy de Coster, miembro de la Unión Cristiana, dijo: el problema es que los bomberos están trabajando en una profesión que demanda mucho. Y ellos tienen que ir juntos siempre, de a dos, tener cuidado de las víctimas. Es un trabajo muy duro y es posible que los fondos de pensiones para los bomberos estén en duda. De manera que para nosotros es imposible no oírlos. Se echan a la calle en Bruselas contra los recortes del paquetazo neoliberal del gobierno. Y los líderes de los bomberos coinciden con este representante. Los bomberos piden que se igualen sus condiciones a las de los policías, que se retiran a los 58 años, o los militares, que se retiran a partir de los 52, dentro de la reforma de pensiones que el gobierno liderado por el disque socialista Elio Di Rupo ha impulsado para contener el déficit público del país. No los escucharon y trajeron el agua y la espuma para hacerse sentir. Y la policía decía: vamos a ir contra estos compañeros, los vamos a reprimir. Los bomberos dijeron: con este frío, inténtenlo, a ver. La policía impidió que los camiones se acercaran más al Parlamento belga, donde se reunía esta mañana el Consejo de Ministros, por lo que los bomberos se armaron con sus útiles de trabajo y rociaron a los agentes con polvo extinguidor. Así quedaron. Los bomberos también tomaron las mangueras para descargar agua contra la fachada de los edificios oficiales y echaron espuma contra incendios por la calle, que terminó cubierta con este frío con una fina capa de hielo bastante difícil para caminar. España. Soraya Sáenz y el paquetazo español, Soraya Sáenz de Santa María, ministro para el empleo, y también María Fátima Báñez García, declaraban hoy en forma interesante en esta ruedita de prensa: dos reformas distintas y un solo fin. Es una reforma completa. Me atrevo a decir que marcará un antes y un después en lo que ha sido la legislación laboral de nuestro país. Realmente en algunos de los asuntos más importantes que han sido acordados hoy en el... Izquierda Unida y María Fátima Báñez García, ministra de Empleo. El contrato indefinido tendrá una indemnización de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades. El contrato procedente, como ustedes conocen, será de 20 días y 12 mensualidades, y se respetarán sin duda los derechos adquiridos de todos los trabajadores. Bla, bla, bla. Superan los 5 millones los desocupados y vienen más. Y la burbuja inmobiliaria se fue al diablo. Contratos temporales de forma indefinida. A partir del 31 de diciembre de 2012 se recupera esa prohibición de encadenar contratos temporales más allá de 24 meses. Precariedad, inseguridad. Incluso Luis de Guindos se olvidó que hay micrófonos direccionales y zoom en las cámaras, y lo pescaron cuando se inclinaba sobre la oreja de Olli Rehn diciendo que iban a tener una reforma extremadamente agresiva. Rajoy dijo: me va a costar una huelga general. Bueno, ya la tienen en camino. Bueno, basta de recortes en el sector público, no a la reforma liberal. Rompéis el pacto social. Aquí hace falta ya una huelga general. ¡Huelga! Bueno, la valoración que hacemos es una valoración negativa, porque es una reforma laboral que, en lo que conocemos, recorta derechos laborales de los trabajadores, hace el despido más barato, permite que los trabajadores puedan pagarse en una parte de su propio puesto de trabajo con la propia prestación que tienen por desempleo. Así lo decía Cayo Lara, y la protesta se volvió políglota, ¿no? No pueden y no van a poder.
Si el pueblo está en la calle, no van a poder. Pero el paquetazo sigue. El líder de la CGT, Jacinto Ciacero, hablaba antes Cayo Lara. Y de los recursos. No veo que haya policía si los 5 millones de desocupados se reúnen otra vez en la Plaza del Sol, suponiendo que cupieran y decidieran manifestarse. Este se está regalando. La manera de expresar el malestar y la frustración a veces es arriesgarse a recibir palos hasta por debajo de la lengua, ¿no? Bueno, la gente votó por Rajoy, tiene mayoría para gobernar, ahí viene el paquetazo. Esto es Puerta de Sol y sus alrededores. Puerta de Sol a la luz de la luna. ¿Cómo quedó eso? Muy mal. Mal, muy mal. Y eso ha sido todo el tiempo. La única respuesta de este gobierno por el que han votado los españoles es paquetazo neoliberal y palo y más palo. Tal vez aprendan algo, pero más de 5 millones de desocupados y es una cifra conservadora. Y los jóvenes, aún con un título universitario bajo el brazo, están buscando a dónde emigrar. Imagínense el resto. Los precios del petróleo. El barril del crudo venezolano sube a $108.39. El del barril de la OPEP también sube a $116.27. El Brent del Mar del Norte también sube, 117.41. El West Texas, nuestro marcador, pasa de los $100.03. El precio del oro, sin embargo, baja levemente, $1.718.85 la onza. El del cobre sube, 8.760 la tonelada. Precio del café sube también, 2.165 la libra. Y el euro se mantiene a 1.32 con buen tipo frente al dólar. Hora exacta de un corte. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y esa foto que mostrábamos en el corte del campo minado, es el campo minado de las Malvinas donde estábamos. Hablando de esto, recuerdan que días pasados les mostraba Londres, la distancia en el Atlántico Sur, 14.000 kilómetros para llegar a Malvinas, que se les perdió allá, ¿no? Y luego les mostraba Ascension Island, la isla de la Ascensión, que es una especie de montañita cortada a la mitad por una pista de vuelo que están ampliando, pero que fue una base logística importantísima durante la Guerra de las Malvinas. Ya no cabían los contenedores allí. Un grupo de comandos hubiera hecho estragos, era la pesadilla de ellos. Luego les mostré Santa Elena, recordábamos los tiempos de Napoleón, y luego les mostré hasta ahí y nos fuimos a Malvinas. Pero hoy el canciller Timmermans habló no solo de lo que les acabo de señalar, ¿no? Ascension, Santa Elena, sino también Tristão da Cunha, Sandwich del Sur, y señaló los 14.000 kilómetros de distancia de aquí a Londres y la influencia que ha intentado el Reino Unido en decadencia
para controlar el Atlántico Sur, que además ha recibido armamento nuclear gracias a ellos. De manera que la posición de Buenos Aires, que cuando eran las Provincias Unidas del Río de la Plata con Uruguay supieron derrotar las invasiones inglesas, sobre todo en una oportunidad que cayó Buenos Aires, Montevideo, que ya había rechazado la guarnición de Montevideo a los ingleses, para no volver derrotados se metieron en Buenos Aires. Montevideo es el puerto natural, el puerto de Buenos Aires con el aluvión del Paraná y del Uruguay, si no se draga permanentemente, desaparece con el aluvión. Recuerdan que cuando mandamos los supertanqueros tuvieron que ir al sur, descargar y después volver en lastre, ¿no?, para hacer la visita. Entonces la guarnición de Montevideo en aquel momento, estamos hablando de 1806, 1807, mandó gente por tierra, reforzó la de Buenos Aires y volvieron a derrotar a los ingleses. Por eso Montevideo lleva el título de aquella época del rey de España, de muy fiel y reconquistadora ciudad de Santiago, San Felipe y Santiago de Montevideo, con derecho a usar los pabellones ingleses abatidos. El escudo de Montevideo tenía los pabellones, las banderas inglesas hacia abajo. Después una mano piadosa parece que lo modificó. En esa época había un teniente de Blandengues llamado José Artigas, que derrotó a los ingleses y después mandó tropas para ayudar a Buenos Aires. Todo eso lo recordó el canciller Timerman de la hermana República Argentina, pero hizo un análisis que mostraremos más o menos concentrado, de una realidad contundente de cómo está actuando el decadente Reino Unido en el Atlántico Sur. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Y por supuesto esto nos lleva a Naciones Unidas, donde, recordarán ustedes, transmitimos todas las negociaciones previas hasta que dijimos en la puerta, esperando al secretario general, a un colega argentino: no va a haber negociación, Maidana, no va a haber negociación, va a haber una guerra, una sangrienta guerra en el sur, y le digo más, va a ser una guerra aeronaval. Maidana nunca me sacó al aire, pero la pegamos. Entonces nos vinimos y dijimos: queremos ir a Malvinas. Aguirre Lanari nos dijo: muchas gracias, pero va a haber solamente 5 o 6 bajo banderas. La gente de Telan se jugó la vida todo el conflicto y las noticias la manejaban los militares en Argentina. Y el Reino Unido solamente vio imágenes 19 días después que terminó la guerra. Timerman le presenta a Ban Ki-moon las recusaciones y el proyecto, la necesidad de abarcar en su totalidad en ese dossier la problemática del Atlántico Sur. Y luego da una brillante rueda de prensa con apoyo audiovisual, cuyo espíritu hemos tratado de mantener aquí para que entrara en el tiempo del cual disponemos, y que se explica por sí solo. Felizmente Timerman está en una línea editorial muy diferente a la de su antecesor. Aquí estaban representados solidariamente los países. Buenas tardes, muchas gracias por estar presentes hoy aquí. Antes que nada, quisiera agradecerle a los representantes de los países hermanos de la República Argentina que están acá: El Salvador, Ecuador, Costa Rica, Perú, Guatemala, Uruguay, Brasil y Chile. Muchas gracias a todos ustedes, porque una de las fortalezas que tiene la Argentina es el apoyo unánime de toda Latinoamérica en nuestro pedido de conservar la paz en el Atlántico Sur y de recuperar la soberanía de las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Voy a mostrar algunos slides con algún tipo de información que hemos presentado hoy al secretario general de las Naciones Unidas, al presidente de la Asamblea General y al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También quiero decirles que el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, ofreció nuevamente oficiar como amigo de ambas partes, de ambas naciones, como mediador para iniciar el diálogo. Mi respuesta, como lo he hecho en oportunidades anteriores, es la misma. La Argentina acepta que el secretario general de las Naciones Unidas inicie conversaciones con ambos países para que nos podamos sentar en la mesa de la paz
a dialogar y resolver este conflicto. Le dije, señor Ban Ki-moon, usted ya tiene el 50% de su trabajo hecho. La Argentina acepta. Dígame cuándo vengo a sentarme en esta mesa en las Naciones Unidas. Me dijo que iba a hablar con Inglaterra, con el Reino Unido. Esperemos que así lo haga y esperemos que el Reino Unido acepte dialogar, porque desde 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 11 resoluciones convocando al diálogo entre la Argentina y Gran Bretaña para la resolución pacífica del conflicto de soberanía en el Atlántico Sur. Hoy me preocupa y le preocupa a la República Argentina y me ha pedido a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que apele a las Naciones Unidas como máximo organismo de resguardo de la paz. Porque como ella dijo hace pocos días en Buenos Aires, es nuestra obligación darle una oportunidad a la paz. E invitamos a Gran Bretaña a que ellos también, emulando a ese poeta, cantor, músico, ídolo de todos nosotros, John Lennon, a darle una oportunidad a la paz. Aquí tenemos un slide del Atlántico Sur. Está Brasil, Uruguay, Argentina, África del Sur, Angola, distintos países en África y en América del Sur. En el medio, como ustedes ven, controlando todo el Atlántico Sur, son las bases militares que tiene Gran Bretaña en la región. Ascensión, Santa Elena, Tristán de Cunha, Islas Malvinas, Islas Georgias del Sándwich del Sur y el territorio antártico. Como ustedes ven, Gran Bretaña es la potencia militar por excelencia en el Atlántico Sur. Y desde esas bases controlan no solamente todo el tráfico de ingreso al Atlántico Sur, sino todo el tráfico marítimo y aéreo que hay entre América del Sur y el África. A su vez, controlan el acceso al Océano Pacífico y al Océano Índico. Así que esta es la situación militar que hay hoy en el Atlántico Sur. Ustedes pueden ver quién es la potencia militar por excelencia. Bueno, lo que no van a ver ahí es la capital de esa potencia militar, porque la capital de esa potencia militar se encuentra a 14.000 kilómetros de distancia del lugar de conflicto, de las Islas Malvinas. 14.000 kilómetros de distancia, desde ahí controlan. El Atlántico Sur es tal vez el último refugio de un imperio en decadencia. Es el último océano, el último océano que controlan desde Gran Bretaña. El Britannia Rules solo se da en el Atlántico Sur. Aquí vemos el submarino nuclear Vanguard. La Argentina cuenta con información que en el marco del reciente despliegue militar británico en las Islas Malvinas se ha enviado un submarino nuclear con capacidad para transportar armamento nuclear al Atlántico Sur. Preocupados por esta situación, la Argentina apeló a los canales diplomáticos para preguntarle a Gran Bretaña si era cierto que habían introducido armas nucleares en el Atlántico Sur. Otros países de la región, también preocupados por la situación, hicieron la misma consulta. Hasta el día de hoy, Gran Bretaña se rehúsa a decir sí o no. ¿Hay armas nucleares o no hay armas nucleares? La información que tiene la Argentina es que ellos han introducido esas armas nucleares. Tal vez ustedes me pregunten, ¿por qué ahora? No, no es ahora. No es la primera vez que han introducido armas nucleares. En el año 2003, tal vez algunos de ustedes recuerdan, también por información que se recibió de un servicio de inteligencia que la pasó a los medios de difusión, a los medios periodísticos,
se conoció que hacía unos años atrás, Gran Bretaña había trasladado material nuclear, o sea, armas nucleares al Atlántico Sur, y en un momento en que transfirieron de un barco a otro barco, tuvieron un accidente, un incidente en el cual se corrió riesgo de una propagación nuclear en la zona. Ahí recién en el 2003 ellos reconocieron que habían intentado entrar armas nucleares al Atlántico Sur. Quiere decir que no es la primera vez que esta denuncia, o sea, ocurre. Ya en el año 2003 Gran Bretaña reconoció. Quiero recordarles a ustedes que Argentina y toda América Latina somos signatarios de un tratado que se llama Tlatelolco. De acuerdo a Tlatelolco, nuestra región es una región libre de armas nucleares. Nosotros no vamos a aceptar que existan armamento nuclear en la zona de influencia de América Latina. Este es el destructor Dauntless. Este es similar al destructor Dauntless, es un tipo 45. Ha sido recientemente enviado a las islas. Se trata de la última generación de este tipo de barcos, de destructores, en el mundo entero. No hay ningún país de la región de América Latina que tenga este tipo de embarcación. Ningún país podría hacer frente a este tipo de armamento, a esta embarcación. Con la incorporación de este barco, Gran Bretaña ha cuadriplicado su poder naval en el Atlántico Sur. Ha multiplicado por 4. Gran Bretaña dice que no está intentando militarizar el Atlántico Sur, pero ha multiplicado por 4 su poder naval. Este avión, el Typhoon 2, está en las Malvinas. Este avión lleva al poder aéreo británico de la tercera a la quinta generación tecnológica. Es el salto más grande tecnológico que se ha dado en la región en los últimos años. Ningún país de Sudamérica dispone de la capacidad que ofrece este avión, el Typhoon 2. A tal punto que este es el avión que Inglaterra utilizó en sus guerras en Libia, en Afganistán y en Irak. En el año 2010, uno de los Typhoon de la Fuerza Aérea Británica violó sin previo aviso el espacio aéreo argentino y aterrizó en Chile. Hasta el día de hoy, la Argentina no sabe por qué Gran Bretaña decidió en aquel entonces violar el espacio aéreo, aduciendo después que habían tenido una avería. Pero lo cierto es que sin previo aviso y sin comunicación atravesaron el territorio argentino con un avión de guerra del cual ningún país de Sudamérica tiene algo similar. Este es un mapa interesante. El círculo rojo de afuera llega hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, el sur de Chile y todo el sur de la República Argentina. Ese es el radio de acción del avión Typhoon. Quiere decir que un avión desde las Malvinas puede llegar hasta la mitad de la República Argentina sin necesidad de volver a cargar combustible, a pesar de que estos aviones pueden hacer recarga de combustibles en el aire, con lo cual no necesitan volver a las Islas Malvinas. Este avión, el Typhoon, llega hasta la mitad de la República Argentina y desde ahí puede disparar los misiles Taurus que tienen en las Malvinas, que tienen un alcance de 500 kilómetros. Este es el misil Taurus. Está diseñado para destruir blancos altamente protegidos y valiosos, como centros de mando, estaciones de radar, infraestructuras. Su cabeza de guerra está capacitada para llevar hasta 450 kilogramos de explosivo de altísima potencia. Combinado
con el avión Typhoon 2, lo transforman en el arma ofensiva más letal en operación que existe en el Atlántico Sur. Aquí tenemos los polígonos de tiro. Desde estos polígonos de tiro, son 13 polígonos de tiro en las islas del Atlántico Sur. 13 polígonos de tiro. Desde ahí se hacen prácticas con misiles. En el año 2010 la Argentina denunció que Gran Bretaña utiliza para sus prácticas misilísticas estos polígonos de tiro sin avisarle a la Organización Marítima Internacional, poniendo en riesgo una de las vías navegables civiles más importantes del mundo. Nunca avisaban a la Organización Marítima Internacional, ni a la Argentina, porque la Argentina es responsable ante la Organización Marítima Internacional, de avisarle a los buques que navegan que hay prácticas misiles en la zona. Pero Gran Bretaña no le avisa a la Argentina, que es la responsable de avisarle a los buques, con lo cual los buques navegaban sin poder estar informados sobre prácticas misiles de Gran Bretaña. Esta es la foto de un polígono que está en Puerto Enriqueta y el radio de alcance que tiene desde su lugar, los misiles hasta donde llegan, la zona que está ubicada ahí hacia la ruta, justo hacia ahí es donde va la ruta navegable. 13 polígonos de tiro misilísticos. Esta es la pista aérea, las dos pistas aéreas con que cuenta las Islas Malvinas, las Fuerzas Armadas británicas en las Islas Malvinas. Recordemos que en las Malvinas hay 2.500 habitantes nada más. Este es el mapa de la red de estaciones de comunicaciones. En cada uno de ellos hay una red de comunicaciones. Es el más sofisticado sistema de comunicaciones que se conoce. Ha sido modernizado en los últimos años. Y este sistema le permite a las Fuerzas Armadas británicas, desde las islas, comunicarse con aviones y naves de guerra en cualquier parte del mundo. Es decir, que desde aquí, este centro de comando de comunicaciones que tiene Gran Bretaña está en contacto permanente con las naves que están en el Golfo Pérsico, en el Océano Índico, en el Mar del Norte, en el Pacífico, con los aviones y con los barcos. Entran en contacto desde esa zona. Es el más grande centro de comunicaciones que existe en el Atlántico Sur. Este es el radar. Fue instalado hace menos de un año, con el incremento de la militarización que hemos denunciado hoy ante las Naciones Unidas. Es la última generación de radares que existe en el mundo. O sea, desde las Malvinas ellos están por radar interconectados con los radares de Estados Unidos, Francia, Japón y Canadá. Este sistema está siendo utilizado para tareas de vigilancia, control marítimo, control aéreo, de toda una amplia zona de Sudamérica. Bueno, señores, para concluir, esto es simplemente un pantallazo de lo que le hemos entregado al presidente de la Asamblea General, al presidente del Consejo de Seguridad y al secretario general de las Naciones Unidas, que describe el grado de militarización en el Atlántico Sur desplegado por el Reino Unido. Esto ha sido incrementado en los últimos años, a tal punto que el presupuesto de defensa de Gran Bretaña ha sido reducido en todos sus niveles, excepto en el tema de las Malvinas. Las Malvinas ha mantenido su presupuesto militar de Gran Bretaña en momentos en que lo han reducido para otras áreas del mundo. Y digo de una infundada defensa, porque las Naciones Unidas, desde el año 1965, dice que el conflicto es un conflicto de soberanía entre Gran Bretaña y la República Argentina. Además, la Argentina, en su Constitución, garantiza que solamente a través de la paz va a buscar la recuperación de su soberanía, y siempre respetando los intereses de quienes hoy habitan en las Islas Malvinas. La Argentina
insta una vez más a Gran Bretaña a cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas, a sentarse en la mesa de negociaciones y a desistir de esta escalada militar que está llevando adelante en el Atlántico Sur con la introducción de barcos y naves de última generación y con el envío de un submarino nuclear con capacidad para descargar armas nucleares. El presidente Chávez, tras una reunión sostenida con los viceministros de Finanzas, Comercio y Economía del ALBA en el Palacio de Miraflores, hizo comentarios que venían muy al caso en este sentido en la reunión de la EcoAlba. Hace poco el primer ministro inglés acusaba a Argentina de ser un país colonialista. Dígame tú, Cocho, ¿cómo es que dice Morrocoy? Diciéndole a Cachicamo, diciéndole a Morrocoy Conchú. Bueno, pero en este caso ni siquiera se aplica eso, ¿no? Ahora, fíjate esto. Es la moneda del Caribe Oriental. Mira el rostro que está aquí. Su Majestad la Reina. The Queen, ¿no es que se dice? La reina de Inglaterra, cuando joven, ¿no? La reina Isabel. Yo no tengo nada contra la reina, es una dama. Ya. Pero oye, todavía esto. Todavía esto. ¿Quién es colonialista? Pues Argentina o Inglaterra. Por eso, la propuesta de ALBA es una propuesta liberadora de los mecanismos más diversos del colonialismo, el viejo y el nuevo. Te voy a poner otra vez un ejemplo. Está en Nicolás esa moneda. Fíjate. Dominica, por aquí está el viceministro de Dominica, ¿no? Ahí está. Ajá. Dominica es una isla paradisíaca. Dominica está aquí mismo. Tiene, ¿cuántos habitantes tiene ya Dominica? 70.000 habitantes. Una isla hermosísima de muchas montañas, bosques, manantiales. Es una de las pocas islas del Caribe Oriental que tiene mucha agua dulce, manantiales, pues. Ahora, ¿quién se beneficia de esos minerales, de esa agua, desde el punto de vista económico? Empresas transnacionales que llegan, agarran el agua, la envasan y se la llevan y la venden bien cara, a lo mejor aquí mismo o en otros países de la misma ALBA o de Centroamérica o qué sé yo, Suramérica. Esta propuesta del Banco del ALBA, del Sucre y de la EcoAlba va orientada hacia allá. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué no podemos crear una gran nacional del agua? De propiedad social, de propiedad pública, pues, o mixta. Bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras, muchas gracias. Comandante. Así, en línea con la posición de unidad y de sentido de patria grande, latinoamericana y caribeña, dejaba sentada una vez más la posición de la República Bolivariana de Venezuela, y ciertamente la declaración efectuada hoy con apoyo audiovisual por parte del canciller Timerman de la hermana República Argentina no deja ningún lugar a dudas, ¿no? De manera que en algún momento tendremos alguna respuesta mediática de la metrópolis del decadente imperio, pero es de esperar. Tenemos un largo fin de semana por delante. Hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Y Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Boris. Volveremos Dios mediante el lunes, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor. Gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Feliz fin de semana. Disponga usted de las cámaras, señor director.